Ok, hoy vamos a hablar de mi 3DS. Tengo este estuche, Cinnamon Roll, que yo mantengo que es un conejo, no un cachorro, pero... Y este gatito donut. Y también tengo aquí unos audífonos también de cena, porque no tengo otros audífonos de enchufe 3.5. Tengo este estilos con Kuromi y me molesta mucho este azul aquí porque no encajé en absoluto con el aesthetic, entonces quiero usar Sharpie para convertirlo en negro, pero sí. La estrella, tenemos la 3DS. No es muy estético, tengo estas pegatinas, pero sí, tenemos Palestina. Es un libro Bubble que me encanta, es uno de mis libros favoritos y sí. Y una gatita, por supuesto. Pero sí, en general no tengo mucho. Sí, aquí es muy sencilla. Vamos a ver los juegos, supongo. Dragon Quest 9, Centinelas del Firmamento. Justo ayer empecé este juego y hasta ahora me encanta. Creo que es un juego como enorme, con muchas horas de juego, pero me parece como un clásico y hasta ahora me gusta mucho. Tiene este control, combate por turnos y todo esto. Sí, puedes controlar o por supuesto con joystick. Sí, es muy lindo todo y quiero jugar mucho más. Por supuesto, justo empecé el juego, entonces no sé mucho todavía, pero... y después tenemos Kirby en el Reino de los Hilos. Me encanta. No he progresado mucho porque en general juego esto, no sé, cuando estoy esperando el bus o lo que sea, y muchas veces no llego hasta un punto de guardar a tiempo. Entonces juego la misma ruta muchas veces, pero es un juego tan creativa. El diseño de los niveles es increíble, me encanta. Y sí, es lindo, es muy cute. Por supuesto, Tetris, un clásico, me encanta la manera de jugarlo en el 3DS. Picross 3D. Quiero encontrar otro Picross que no sea 3D porque me gusta este juego, pero quiero jugar también algo que no sea 3D porque es muy diferente el estilo de jugarlo, pero sí, tienes que encontrar la forma que está pidiendo el juego. O Profesor Layton y la Vía Misteriosa. Es mi primer juego de Profesor Layton y hasta ahora me gusta, pero no he progresado mucho. Vas a notar que no he progresado mucho en ningún juego en el 3DS. Pero creo que prefiero Profesor Layton a Ace Attorney porque dejé el juego de Ace Attorney en mi Switch. No me gustaba mucho, la verdad, pero hasta ahora el Profesor Layton sí me gusta. Tengo Corpse Party. Este sí empecé y es muy interesante. No entiendo muy bien qué tengo que hacer, pero
Es un juego de terror, por supuesto, y un grupo de estudiantes está en la escuela, pero viajan en el tiempo y están en la escuela en el pasado cuando algo oscuro pasó y no sé qué. Dementium no he empezado todavía, otro juego de terror. Y también con Teresia la misma historia no he empezado. Tengo Zelda A Link Between Worlds. Quiero empezarlo ya porque es un juego muy recomendado de Zelda por la 3DS. Me encanta Zelda en la Switch. Radiant historia me gusta mucho. He empezado, pero no sé, creo que voy a enfocarme más en Dragon Quest 9 y esperar por Radiant historia. Kid Icarus, un juego bellísimo, es muy divertido jugarlo. Hay unos controles muy interesantes porque tienes que controlar el vuelo y la puntería al mismo tiempo. Y sí, es muy chulo, tienes que enfocarte mucho y no soy buena, pero es divertido. Magician's Quest, como Life Sim más o menos, pero de una escuela mágica. Es un poco juvenil, pero es muy cute, muy entretenido. Tengo el Game Boy Color Pokémon Yellow, solo lo he abierto y nada más. Pero me encanta tener la posibilidad de jugar juegos de Game Boy y todo esto. Super Mario 3D Land. Sí, un poco como Kirby. Me encanta el juego, es muy listo, todo el estilo, todos los niveles, pero solo juego en tiempo como muerto, como esperando algo, no dedico mucho tiempo a jugarlo. Más juegos, nunca he jugado 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. También estos juegos de terror, todos son en inglés y no quiero pasar mucho tiempo jugando en inglés porque juego no sobre todo, pero parcialmente para practicar idiomas. Entonces, tiene que ser un juego muy bien para invertir el tiempo jugando en inglés. Sí, debería mover estos juegos. Ok, vamos a poner aquí. Ok, aquí tenemos Emily the Strangeress. Y esta estoy jugando en alemán y no entiendo nada, pero es muy entretenido. Tiene historia, pero sobre todo creo que puzzles. He resuelto unos cuantos, pero no muchos hasta ahora. Y una cosa rara, tengo Silent Hill 1 aquí porque teóricamente puedes jugar juegos de PlayStation 1 en 3DS si tienes el 3DS nuevo y esta sí lo es. Y sí, puedes jugarlo. Funciona, es un poco... tuve que cambiar algunos controles al principio para manejar todo mejor y todavía no es perfecto para nada. Y tengo estos juegos en reserva. Me agobia tener muchos juegos aquí. Entonces los pongo en una carpeta. Tengo varios juegos de Nancy Drew. No quería hacer esto. Algún de Sherlock Holmes.
Este juego es muy famoso en el mundo de DS, 3DS. Hotel Dusk es como un misterio y juegues como girado para ver las dos pantallas al mismo tiempo. Tomodachi Life, por supuesto, muy de moda porque hay un nuevo juego saliendo. Kingdom Hearts. Nunca he jugado un Kingdom Hearts, pero no sé. Art Academy, Ghost Trick. Esto empecé y me gustaba mucho. Tal vez me mudaré a los juegos activos. Tengo Fire Emblem Awakening. Estoy jugando Fire Emblem 3 casas en mi Switch, entonces no voy a empezar esto, pero más juegos de terror. Hey Pikmin, me parece muy cute. Rune Factory 4. Honestamente, no creo que voy a jugarlo porque he visto más sobre Rune Factory y no soy muy fan de los farming sims ni nada de esto, entonces no me parece mi estilo de juego, pero puedo probarlo, supongo. Fantasy Life, con el lanzamiento de Fantasy Life I y Fantasy Life Eve, y me parece muy divertido. Bravely Default, clásico de juegos de rol. Animal Crossing New Leaf, tampoco es mi estilo de juego, pero es un clásico. He jugado varias horas, pero no me engancha, no sé. Sé que es sacrilegioso, pero no sé. Y los juegos que he notado aquí. Entonces, eso es todo en mi 3DS. Vamos a ver mis temas. Vista previa. Tenemos 80's Fever, Cute, de Avatar, Adventure Time. Nunca he visto Adventure Time, pero tan lindo. Esta tenía puesto mucho tiempo porque es muy estético. Más Avatar. Breath of the Wild. Lavender Cat. No. Ahora saltamos Lavender Cat. Legally Blonde. Muy chistoso. Más Zelda. Hermosísima. Ocean Cat, lo que tenemos. Pixel City, un poco aburrido. Pokémon Chill, también muy cute. Un poco neon. Stitch, no me gusta mucho, la verdad. Más Breath of the Wild. Hippie Cats, tampoco. Y última, no me gusta mucho. Vamos a ver si podemos instalar. Ok. Hippie Cats me encanta, pero no me gustan los iconos. Para nada. Bueno, y eso es todo lo que tengo. Gracias por ver.